Buenas noches, estamos ya en una transmisión más, como siempre, esperando a que los íconos aparezcan para entrar a un tema que tiene bastante contenido y desde luego muy actual. Aparece el primer icono, buenas noches, tiempo de entender lo que está ocurriéndonos, ¿sí? Por eso he llamado a esta intervención el post-pandemia. He recibido algunas observaciones por parte de ustedes que como que la post-pandemia, pues si apenas estamos como a la mitad de esta, sí, pero yo estoy hablando desde el punto de vista interior. Es decir, ¿dónde estás en este momento de tu vida situado interiormente? Porque eso es lo importante que hay que entender en todo este fenómeno en el que estamos todos completamente sumergidos. Es decir, ¿dónde te encuentras interiormente? Psíquicamente, psicológicamente. Cuando digo de psíquicamente estoy hablando de tu capacidad mental, de tu capacidad de sentir, del corazón y de tus acciones. El cuerpo, mente, cuerpo y corazón están completamente comprometidos en este momento de tu existencia porque lo que estamos viviendo es un acontecimiento que puede tener muchos, y tiene de hecho muchos ángulos, ¿sí? Muchas aristas, ¿sí? ¿Cómo me voy a asir a lo que está ocurriendo? Cuando yo refiero que esta intervención como la post-pandemia, te estoy como preparando en el sentido de que te cuestiones dónde te encuentras interiormente hoy dentro de tu ser. Lo exterior no tiene ninguna importancia porque lo más probable es que estés en tu casa o en algún lugar común familiar a ti, rodeado de tus gentes, etcétera, etcétera. Eso no es lo importante, sino interiormente dónde te encuentras. ¿Cuál es la posición interior en la cual estás en este momento? Porque hay una demanda, algo va a ocurrirnos en cualquier momento, porque de alguna manera todos estamos deseando lo mismo, que todo esto vuelva a la normalidad. Y esa es la parte más vulnerable que presentamos ante todo este fenómeno. Porque, insisto, lo vuelvo a repetir porque es muy importante que lo entiendan, porque lo que está imperando, y hay quienes señalan que todo este fenómeno en el cual estamos inmersos procuraba lo que está logrando: temor entre sus pobladores. Insisto, soy repetitivo, pero es importante entender esto porque ahí está el corazón de toda esta situación. Si tú entiendes ese miedo, podrás enfrentar eso que necesariamente tienes que enfrentar, porque todo esto en algún momento tendrá que reactivarse. ¿Dónde te vas a encontrar internamente cuando eso ocurra? Y eso va a depender de lo que hagas hoy interiormente, de cómo estás procesando e irás procesando todo lo que estás recibiendo, porque psicológicamente hablando, todos hemos recibido un impacto y tenemos que ver la manera de cómo conducir esa energía
hacia algo que logre capitalizar positivamente algo en nuestras vidas. ¿Sí? La demanda está ahí, pero si estoy siendo presa del miedo, hay que entender dos aspectos fundamentales del miedo. De esto se trata este tema del que estoy desarrollando. Entender que ese pos que se nos acerca, esa terminación que necesariamente ya sabemos materialmente, ahí eso no nos interesa, pero hay una referencia, países que ya están volviendo a la normalidad, en algún momento tendremos que volver a ello, e insisto y repito una vez más, ¿cómo vas a enfrentar esto interiormente, psicológicamente, energéticamente, espiritualmente? Y si todos esos elementos están en juego, ¿cómo los vas a encarar? Y más aún, ¿cómo necesariamente los habrás de abrazar y los tendrás que experimentar? Ahora bien, en realidad a lo que todos estamos temiendo es a una sola cosa: al sufrimiento. Que haya la posibilidad de que lo que pueda estar viniendo y lo que está ocurriendo en este momento es un temor a sufrir. Sufrir en términos generales, ya sea la pérdida de algo, la ganancia de aquello, finalmente eso está siendo el producto de el sufrimiento. Un sufrimiento, fíjense aún con mayor profundidad, un sentimiento que no estás viviendo ahora, pero materialmente, pero que tu mental te lo está provocando. La lucha no es allá afuera, sino aquí adentro. En este momento, ¿cómo vas a prepararte para esta demanda, para el post-pandemia? ¿Sí? Bien, entonces, entendido esto, ahí viene la parte central de todo. La razón por la cual tenemos miedo, es decir, la causa que está generando ese miedo, porque sabemos cuál está siendo la consecuencia, el sufrimiento, finalmente el miedo como consecuencia que deriva de él, necesariamente se asocia con un grado de sufrimiento. La causa de eso, escúchenlo muy bien, es el deseo. El deseo en la condición humana está siendo la causa del temor. Y a su vez ese deriva en el sufrimiento. Temor, deseo. El deseo en este contexto en particular es las expectativas que se tienen en relación a lo que necesariamente tendremos todos que experimentar. ¿Sí? El deseo en el sentido de que yo deseo que todo vuelva a la normalidad y que todo quede como había sido. Yo deseo que para cuando el post ocurra, que vuelva a conseguir trabajo. ¿Se dan cuenta de la magnitud, del tamaño de energía? Por ahí diría Gurdjieff y algunos místicos de la tradición, decir, imaginen al diablo que hay que enfrentar, ¿sí? Al tamaño del monstruo que hay que enfrentar, que está desde luego en mí mismo,
aquí adentro y que hoy tengo la posibilidad de empezar a prepararme, por decirlo así, día con día, para que el temor no se apresa de mí y que yo logre, fíjense muy bien esto, aquí está la clave, que yo logre descubrir personalmente, porque es individual para cada uno de nosotros, para cada vida, cuál es ese deseo que está causando tu temor. ¿Qué estás deseando que pase en el post-pandemia? Repito, muy importante, ¿qué estás deseando para para esta, en este caso, post-pandemia? ¿Dónde vas a estar parado interiormente cuando esto ocurra? Tendrás necesariamente que en este momento cargarte de tanta energía, y la parte de nosotros que puede liberar esa cantidad enorme de energía está aquí arriba. Es desatar esa psique que está en este momento en jaque por el miedo. ¿Cómo voy a enfrentar ese jaque? Que no es otra cosa más que enfrentar la vida. Pero aquí cabría decir lo siguiente: en este momento, cada uno de los que estamos aquí, podemos decir que la vida ya nos metió un primer gol. Por eso estamos todos encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, que pasen muy buenas noches. Hasta la próxima. Pero quiero que esta semana reflexionen en ello. ¿Quién vas a ser tú interiormente cuando el post-pandemia llegue su momento? No es algo que está hacia el futuro, es lo que hoy tienes que construir, hoy, en el presente. Gracias. Como siempre me despido, meditaciones 8 de la mañana, meditaciones guiadas, la parte práctica de todo esto. No me cansaré de repetirlo, porque esa es mi labor, estar insistiendo una y otra vez en cada uno de ustedes que logren encontrar un camino. Bien, charlas 8:30 de la noche, lunes y miércoles. Por último, gracias a aquellos que apoyan con sus donativos la producción de todo esto que se hace aquí con mucho gusto, mucho espíritu y mucho esfuerzo. Hasta la próxima, gracias.